Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora que sea cuando estén viendo este punto cero. Yo me llamo Luis Cárdenas y es un gustazo estar con usted. Tenemos un programazo. Vamos a platicar de lo que está sucediendo en Ucrania. Estamos realmente al borde de un conflicto nuclear. Mucho miedo, mucha tensión, mucha esperanza de paz. Ojalá que se logre. Hablaremos también sobre el fusilamiento, que no quiere el gobierno que se le diga fusilamiento, de hombres en Michoacán y de lo que está pasando en la política y de muchas cosas más. Yo me llamo Luis Cárdenas, bienvenidos, esto es Punto Cero. Bueno, pues la semana estuvo muchísimo más intensa en temas internacionales que en temas nacionales. Afortunadamente, no le hemos declarado la guerra a nadie y hemos sido más bien neutros, aunque mostrando nuestro apoyo a Occidente. Sin embargo, hubo temas en México que le competen a muchas personas. Por ejemplo, un poco de sorpresa durante la semana, la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, anunció de sopetón la desaparición del programa de escuelas de tiempo completo. Y es que este programa tenía la intención de dar, no de desayunar, sino de desayunar y de comer al menos 1.6 millones de alumnos en condiciones de máxima marginación. Hay un total de 3.6 millones de alumnos que están afectados por el tema. Sin embargo, bueno, pues ni modo, es el austericidio. Aquí está Delfina Gómez hablando, Delfín, del programa de escuelas de tiempo completo. Efectivamente, ahorita ese programa estaba dentro de la Escuela es Nuestra, haciendo una valoración sobre todo de tomar las necesidades que presentan las instituciones a través de las visitas que se han hecho. Realmente todavía faltan muchas escuelas para poder mejorar las instalaciones básicas, que es agua, que son cuestiones de aulas, que son sanitarios, que eso era algo que se pedía y se reclamaba, y era un reclamo justo de tenerlo bien en el momento de regreso a clases. Haciendo ese balance es algo que para nosotros es muy prioritario ahorita, el darle la atención a esas escuelas que todavía tienen esa necesidad. Y por ello la Escuela es Nuestra ahorita se va a enfocar principalmente a que el recurso que se asigna para la Escuela es Nuestra sea ocupado para esa situación. Y es que parece que en este gobierno todo lo que no huela a 4T es eliminado. Es eliminado ipso facto, inmediato. No quieren que haya vestigios del pasado. Bueno, pues en otros temas también déjeme contarle que esto está generando una gran confrontación. Los ultra López Obradoristas contra los anti-ultra López Obradoristas. Parece que estamos en un momento en donde no podemos hablarnos unos mexicanos a otros. Y sobre el tema habló Carlos Slim, el hombre 14 o 16 más rico del mundo. Sí, desde hace mucho Slim ya no es el más rico del mundo. Y es una gran lección. Lástima que creo que no la vamos a aprender a tiempo, pero una gran lección, las palabras del ingeniero Slim. Mira, yo creo que lo peor que puede pasar, y que desgraciadamente está pasando en México, es el conflicto, la desunión. Yo creo que es absurda. No ayuda en nada a nadie. Yo creo que cuando un gobierno es electo democráticamente, hay que respetarlo. Hay que discutir con ellos, con los técnicos, con los secretarios de los ramos, etcétera, etcétera. Hay que tratar de aportarles planteamientos, ideas, programas, pero el tener conflictos, yo diría a veces caprichosos o ideológicos, es una tontería. Porque si lo que va a hacer las cámaras es confrontar por confrontar, por principio, porque ideológicamente el que ganó no es de nuestro agrado, pues es una tontería. Lo que tenemos que buscar es la unidad nacional y buscar que estamos todos jugando en el mismo equipo. Entonces, descomponer al país, dividir al país, dejar de invertir, porque bueno, el dejar de invertir, yo ahí te he comentado cuál es mi pensamiento, ahorita si quieres lo digo de nuevo. Yo creo que los conflictos hay que ir a discutirlos
sostenerlos en la discusión, pero pues no es de periodicazos, no es a base de agarrarse a periodicazos como se resuelven los problemas, ¿no? Vamos a platicar sobre las sanciones que se están dando en el conflicto de Rusia y de Ucrania. Vamos a volver con todo el tema de Ucrania, pero antes lo dejo con esta pieza especial sobre el tema de Diana Alcaraz. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Hoy se cumple una semana de la operación militar que Rusia lanzó contra Ucrania y que obligó a Occidente a interponer sanciones económicas al país gobernado por Vladimir Putin en un intento por detener la guerra. Además de los castigos políticos y económicos contra Rusia, se han interpuesto restricciones a deportistas e incluso diferentes empresas han anunciado que dejarán de operar en dicho país, lo que asfixia cada vez más a la economía del gigante euroasiático. Un dictador ruso que invade un país extranjero, eso implica costes en todo el mundo. Y estamos adoptando medidas robustas para garantizar que el dolor de nuestras sanciones, que van dirigidas a la economía rusa, haremos todo lo posible para proteger a las empresas y a los consumidores de nuestro país. En un inicio, la Unión Europea, Estados Unidos, Reino Unido y sus aliados acordaron eliminar a los bancos rusos del sistema de mensajería SWIFT, que permite la transferencia directa de dinero a través de las fronteras. Además, se acordó congelar los activos del Banco Central de Rusia para limitar su capacidad de acceder a sus reservas internacionales. Lo anterior provocó la devaluación del rublo hasta en un 41% respecto al 23 de febrero, el día previo a la invasión de Ucrania, por lo que la moneda norteamericana marcó un récord en Rusia al cotizarse a 109.5 rublos por dólar en el mercado interbancario de Moscú, mientras que el euro también alcanzó su máximo histórico al pagarse 122.39 rublos por unidad. En tanto, se anunciaron restricciones personales al presidente ruso Vladimir Putin y su círculo cercano. Este objetivo en sí mismo es bastante tóxico e inalcanzable porque no es posible expulsar a Rusia, excluir a Rusia de la economía mundial. Pese a lo anterior, los bombardeos continuaron en Ucrania, por lo que las sanciones fueron en aumento. Al menos 30 países alrededor del mundo cerraron el espacio aéreo para aeronaves rusas. Al mismo tiempo, empresas como Boeing y Airbus suspendieron sus principales operaciones en Moscú, pero no fueron las únicas. Lo mismo anunciaron Apple, Disney, Ford, General Motors y las tecnológicas Twitter, Meta, Netflix, Roku y Google. En tanto, la Unión Europea prohibió los medios de comunicación rusos Sputnik News y RT. Las empresas estatales Russia Today y Sputnik, así como sus filiales, ya no podrán difundir sus mentiras para justificar la guerra de Putin y sembrar la división en nuestra Unión. El mundo del deporte tampoco se salvó de dichas sanciones, ya que desde el fútbol al baloncesto, pasando por el hockey, ajedrez, natación, atletismo y hasta el tenis, han sufrido por las decisiones de Putin. Incluso, la empresa Adidas canceló el patrocinio que tenía con la Federación Rusa de Fútbol. Sin embargo, y pese a todo lo anterior, Vladimir Putin continúa adelante con la invasión a Ucrania, y hay quienes señalan que la situación podría ponerse peor. Para la primera emisión de MBS Noticias, Diana Alcaraz. Ya regresamos, esto es Punto Cero. A ver, estamos al borde de una guerra nuclear. Ojalá que los ánimos se calmen. Al momento de grabar este Punto Cero, se ha anunciado una breve tregua entre Ucrania y entre Rusia. Y es que Rusia quiere anexarse a Ucrania para fines políticos, para fines geopolíticos, para fines militares. Ucrania tiene en el norte, en Kiev, a gran parte de su resistencia. Son millones de ucranianos que están peleando por su país, que están peleando por su patria y que sienten que los han dejado solos. Sin embargo, la tensión escaló esta semana cuando el canciller ruso, Sergei Lavrov, habló, ya así de plano, de destrucción nuclear. El presidente estadounidense Joe Biden sabe que la única alternativa a las sanciones contra Rusia es una tercera guerra mundial que involucraría y sería devastadora. Rusia enfrentaría un peligro real si Kiev adquiere armas nucleares.
Biden tiene experiencia y sabe que no hay alternativa a las sanciones. Y esta es la respuesta del secretario de Estado, Anthony Blinken. Nuestros dos países han declarado que una guerra nuclear no se puede ganar y nunca se debe luchar. La retórica provocativa sobre las armas nucleares es el colmo de la irresponsabilidad. Es peligroso y aumenta el riesgo de un error de cálculo. A ver, si para algo somos buenos, es para podernos suicidar como humanidad. Estamos con gran tensión, pero de repente hay algunos patiños que terminan por ser imbéciles útiles. Tal es el caso de Nicolás Maduro, un dictadozuelo de cuarta que evidentemente apoya al régimen totalitario de Vladimir Putin. Aquí está Nicolás Maduro echándole porras al presidente ruso. Nosotros sí vamos a mantener nuestras relaciones comerciales con Rusia y estamos listos para venderle todo lo que podamos modestamente y todo lo que Rusia necesite comprar. La guerra económica es la guerra principal que el imperialismo apuesta contra Rusia para destruir a Rusia. El objetivo del imperio norteamericano y de la OTAN era rodearla militarmente y Rusia ha actuado. ¿Se imagina que hubiese armas nucleares en Venezuela? ¿Se imagina que reviviéramos la crisis de los misiles que se dio a mediados del siglo pasado? Pues es factible. Estas son las armas nucleares que tiene el mundo. Перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства. Este fin de semana, en medio de la invasión rusa a Ucrania y la escalada de tensiones, el presidente Vladimir Putin ordenó que las fuerzas de disuasión nuclear de su país se pongan en alerta máxima, debido a las declaraciones agresivas de las principales potencias de la OTAN. La orden significa que las armas nucleares de Rusia estarán listas para ser lanzadas, lo que sin duda encendió las alarmas en Occidente ante la posibilidad de convertir la guerra de Ucrania en un conflicto nuclear de mayor magnitud. Ordeno al ministro de Defensa y al jefe del Estado Mayor General que pongan en alerta máxima a las fuerzas de disuasión nuclear del ejército ruso. Y es que no es para menos, ya que Rusia es la primera potencia mundial en arsenal nuclear. De acuerdo a la ONU, cuyo objetivo más antiguo es lograr el desarme nuclear a nivel mundial, hoy en día todavía existen alrededor de 13.000 armas de destrucción masiva, suficientes para acabar con la humanidad. Pero, ¿qué países lideran el ranking del poderío nuclear? Junto con Estados Unidos, Rusia suma el 90% del arsenal nuclear mundial. De acuerdo con los datos del Boletín de Científicos Atómicos, el país gobernado por Vladimir Putin tiene en total más de 6.255 armas de destrucción masiva, de las cuales 1.625 cabezas nucleares están desplegadas, a las que hay que sumar otras 2.870 almacenadas y otras 1.760 de carácter estratégico. Incluso, en octubre del año pasado, el jefe del Kremlin presenció el lanzamiento de uno de sus nuevos misiles hipersónicos que es capaz de volar a 9 veces la velocidad del sonido y tiene un alcance de 1.000 kilómetros. La sola mención al uso de armas nucleares ya es un acto de irresponsabilidad absoluta que retrata muy bien la personalidad del señor Putin. También, en octubre de 2021, el gobierno norteamericano de Joe Biden reveló las cifras del arsenal nuclear de su país. Estados Unidos tiene 3.750 ojivas nucleares en su arsenal y 2.000 están a la espera de ser desmanteladas. Le siguen China con 350, Francia 290, Reino Unido 225, Pakistán 165, India 156 e Israel 90. Mientras que Corea del Norte en 2017 afirmó haber realizado con éxito su primera prueba de un misil balístico intercontinental y cada año contaría con el suficiente plutonio y uranio enriquecido para fabricar 12 ojivas. Ayer las fuerzas nucleares rusas fueron puestas en alerta máxima. Esto es un hecho escalofriante. La mera idea de un conflicto nuclear es simplemente inconcebible. Nada puede justificar el uso de armas nucleares. Para la primera emisión de MBS Noticias, Diana Alcaraz.
Le repito, al momento de grabar este punto cero, se ha acordado un breve cese al fuego. Es probable que la información se haya actualizado, por lo que lo invito a que visite nuestra página luiscardenas.mx para tener los últimos detalles de lo que está aconteciendo en Ucrania y Rusia. Regresamos. Este es un país muy surreal, a veces demasiado surreal. Y es que hubo un claro fusilamiento de personas en Michoacán. Hay una diferencia en los datos. Hay quien dice que fueron 10, hay quien dice que fueron 17. Vea esto. Bueno, pues durante la conferencia de prensa del presidente López Obrador vino la negación del fusilamiento. Así tomó el tema el presidente. El reporte que nos envió la Fiscalía de Michoacán y el gobierno de Michoacán es que no han encontrado cuerpos. Sí hay evidencias de que hubo un enfrentamiento, hay casquillos, creo unos restos, pero no los cuerpos. Se habla en las redes sociales de 17 fusilados. Ojalá y no sean ciertos, ¿no? O sea, y que no sea como lo están difundiendo. Y todavía no tenemos información, pero ya lo dan como un hecho. Y obviamente para la 4T todo se trata de la 4T. El presidente casi dice que los fusilados los fusilaron para dañar su imagen. Esto fue lo que señala como responsables. Sobre los lamentables hechos del domingo en San José de Gracia, vamos a informar, invitamos al subsecretario Ricardo Mejía para que se dé información, porque lo más importante es hablar con la verdad siempre, no mentir, no robar, no traicionar. Y como hay mucha desinformación, porque el conservadurismo está empeñado y desesperado en atacarnos, la mayoría de los medios de información en coro en contra de lo que estamos llevando a cabo, que es una transformación del país con el apoyo de millones de mexicanos, de mujeres y de hombres. Y luego, francamente, temas que no vale la pena tocar. El debate sobre si fue o no fue un fusilamiento, que no había una coordinación, que mejor le digamos multiejecución, lo cual a mi juicio suena aún peor que fusilamiento. Hay un tema interesante. Dicen que no es normal que se limpien los restos después de una masacre. Eso no es cierto. Esto es Nación Criminal, con Oscar Valderas. Antes de que los autores materiales de la masacre de San José de Gracia en Michoacán tuvieran entre 3 y 5 horas para lavar la escena del crimen con detergente y chorros de agua a presión, ya había historias de grupos criminales que blanqueaban los sitios donde cometían sus atrocidades. Sucedió en Huejotzingo, Puebla, en 2018, después del asesinato de un hombre conocido como el Bin Laden, un tipo violento que aterrorizaba a la comunidad de Santa Ana, Xalmimilulco. El Bin Laden era el conocido asesino de 2 futbolistas amateur que jugaban en la cancha del pueblo, y luego de 2 adultos mayores que le habían reclamado la hazaña de sus crímenes. El 21 de febrero de aquel año, un comando de unos 8 hombres irrumpió con total impunidad en Santa Ana. Buscaron al Bin Laden hasta que lo hallaron cerca de la presidencia municipal, a donde algunos dicen que corría a esconderse protegido por las autoridades. No alcanzó a refugiarse y lo mataron sin miramientos. Aquel crimen significó la ruptura de una frágil tranquilidad en Huejotzingo, Puebla, aunque eso solo lo supieran los vecinos. Como si supieran que el futuro se vería negro tras el homicidio del Bin Laden, los maestros de la Universidad Tecnológica de Huejotzingo suspendieron las clases ese día y enviaron a los alumnos a sus casas. Poco después comenzaron a aparecer narcomantas por el municipio. Algunas llegaron hasta los medios locales, otras fueron recogidas por policías antes de que la prensa pudiera conocer su contenido.
Nadie les puso mucha atención porque estaban llenos de esos lugares comunes que usa el crimen organizado. Hablaban de que sin el Bin Laden, en Santa Ana entraría un nuevo grupo, sacarían a los extorsionadores, no atacarían a inocentes y vendría una limpia. Todos creyeron que limpia significaba lo que casi siempre implica: el exterminio del rival más débil a manos del más fuerte que busca controlar una región. Pero esta vez, los autores de las narcomantas no escribieron en sentido figurado, sino en literal. Vendría una limpia. Lo que siguió es una historia que los habitantes de Huejotzingo cuentan en voz baja, pero que conocen bien. Aparecieron caravanas de vehículos sin placas que rondaban las calles. Hombres desconocidos de aspecto y comportamiento similar al de militares, acompañados por perros de ataque que recibían órdenes en un idioma distinto al español. Y una macabra camioneta que lavaba las escenas del crimen mientras las autoridades municipales y estatales actuaban como si no supieran que los sicarios habían metido al pueblo, dándoles tiempo para lavar las evidencias, enjuagar, tirar todo por el drenaje y huir. Desde entonces, los habitantes de Huejotzingo susurraron entre ellos con ganas de que el país los escuchara, que una nueva estrategia se fraguaba en sus colonias. Una camioneta cargaba con los asesinos, las armas, las balas, y luego con los cuerpos de los que convertirían en desaparecidos. Y otra más limpiaba con productos químicos para que horas después pareciera que nada había sucedido. El olor a detergente, a cloro, a sosa, inspiraba miedo. ¿Alguien había lavado la banqueta en la noche para despertar con una cera pulcrísima? ¿O un grupo armado acababa de asesinar a alguien y enjuagado el asfalto con limpiapisos para no dejar rastro del crimen? La impunidad de esos años en Huejotzingo, Puebla, abrió heridas terribles. Secuestraron y mataron al secretario de gobierno, quien fue hallado al fondo de un pozo, olas de jóvenes desaparecidos, extorsiones en mercados. Mientras tanto, el pueblo olía limpio. La historia tiende a repetirse y vale la pena traer a la memoria el secreto a voces de Huejotzingo, Puebla, ahora que hemos visto las imágenes de sicarios del cártel Jalisco lavando la sangre de los masacrados en San José de Gracia. En 2018, el crimen organizado probó la estrategia del lavado de escenas del crimen y les funcionó. En 2022, los vimos ponerla en práctica con toda tranquilidad. O las autoridades los frenan en seco, o seremos un país que además de todo, le tema al olor del detergente en la calle. Llegamos al final de este punto cero. Sin embargo, lo espero todos los días en punto de las 6 de la mañana en MBS Noticias. Visite nuestros sitios en internet luiscardenas.mx en todas las redes sociales. Bye bye.